Zuley. Él es actualmente abogado senior en litigios tributarios en Deloitte. También pues, es especialista en derecho tributario de la Universidad Externado de Colombia. Dedica consultorías en asuntos relacionados con instituciones locales, nacionales, especiales, tratados internacionales y de la Comunidad Andina de Naciones. Doctor, bien pueda, tenemos hasta las 10 de la mañana la mesa redonda de hoy y también vamos a estar con el miembros online. Entonces, le pido, doctor, por la parte de atrás, que nos ayuda más a alguna pregunta de los asistentes. Vale, muchas gracias, buenos días. Primero, agradecido con el Instituto por la invitación. Segundo, me alegra mucho volverlos a ver. Digamos, veo caras nuevas y cara que alguna vez ya vi por una clase que tuvimos el 6 de mayo relacionado con el tema de los principios de proporcionalidad del régimen sancionatorio. Hoy nos corresponde hablar del tema de tasación de sanciones y digamos que quise dividir la clase en dos partes, una parte teórica y una parte práctica, pues porque básicamente el tema de la tasación, pues digamos que debiera más bien ser entendido desde un punto de vista práctico y no desde un punto de vista teórico, más aún teniendo en cuenta pues lo que ustedes hacen todos los días en la Secretaría de Hacienda. En relación con el tema de la tasación de sanciones tributarias, digamos que esta exposición la enfocamos únicamente para efectos de los impuestos que desarrolla el distrito o que digamos administra el distrito, y es por eso que debemos remitirnos en primer lugar a la ley 383 de 1997 y luego a la ley 788 de 2002. En ambas leyes, digamos, se desarrolló el tema de la potestad o la posibilidad con que cuentan las administraciones tributarias locales de imponer sanciones, pero sobre todo de desarrollar el régimen sancionatorio desde la perspectiva o a la luz de los impuestos que administran. Como ustedes verán, la ley 383 en su artículo 66 señala que los municipios y distritos, para efectos de imponer sanciones, podrán aplicar o aplicarán, dice la norma, o utiliza la palabra aplicarán, los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. Y posteriormente, la ley 788 señala un poco lo mismo, pero dice que en relación con el régimen sancionatorio, ustedes allí miran la redacción del artículo, incluida su imposición a los impuestos por ellos administrados, para efecto de determinar el monto de las sanciones y el término de su aplicación, podrán, y aquí utiliza la palabra podrán, fíjense que en la primera norma se usaba la palabra aplicarán, en la segunda se utiliza la palabra podrán, y dice podrán disminuir y simplificar esa imposición de sanciones de acuerdo con la naturaleza de los tributos. Entonces, digamos que en primera medida nosotros podemos decir, las administraciones tributarias locales cuentan con dos facultades. Una primera facultad tiene que ver con la posibilidad de imponer sanciones de acuerdo con el régimen tributario nacional, pero también cuentan con una segunda facultad que es la de desarrollar su propio régimen sancionatorio. Y allí, digamos que en la autonomía de esa entidad territorial existe una limitación, y la limitación simplemente es que las entidades tributarias locales podrán imponer sanciones siempre y cuando simplifiquen o disminuyan el monto de las mismas. Es decir, yo tengo dos posibilidades. Primera posibilidad, imponer las sanciones del régimen tributario. Segunda posibilidad, crear mi propio régimen sancionatorio siempre y cuando este no sea más gravoso que el del régimen tributario. Son las dos posibilidades que tenemos. Y digamos que eso vemos que así se desarrolló dentro de las normas locales de Bogotá, porque dentro de las normas locales de Bogotá hay unas sanciones que se remiten al Estatuto Tributario para efectos de su imposición, o sin remitirse, digamos, que replican la norma del Estatuto Tributario, pero también hay otras sanciones que fueron desarrolladas en su momento por el Consejo, que disminuyeron el monto de las mismas. Entonces, digamos
que en este slide lo que les muestro es lo que les acabo de decir, y es que de acuerdo con el artículo 59 de la ley 788 de 2002, el distrito tiene la posibilidad de aplicar las sanciones del régimen tributario, bien sea replicándolas o bien sea disminuyendo el monto de las mismas y simplificando el término de aplicación de los procedimientos. Esa interpretación fue acogida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y recientemente por el Consejo de Estado, y por eso les traigo esta sentencia que digamos no es muy vieja, es la sentencia 18.016 de 6 de diciembre de 2012. El consejero ponente es Hugo Fernando Bastidas, y en esta sentencia dicen básicamente eso. Dicen, y me voy a permitir leerlo textualmente, dicen: cuando no sea posible establecer la compatibilidad porque no hay un paralelismo de formas que permita hacerlo, las entidades territoriales tienen autonomía para establecer el régimen sancionatorio de los impuestos territoriales que no resulten compatibles con los impuestos nacionales. Entonces, primera facultad, tengo la posibilidad de desarrollar mi propio régimen sancionatorio, y eso es lo que está diciendo la sentencia allí. Y luego, si miramos el segundo párrafo de este slide, la misma sentencia dice: y la compatibilidad con el régimen sancionatorio nacional se mide por el paralelismo de forma de los impuestos, es decir, se mide por aquello que se predica, tanto del impuesto nacional como del impuesto territorial. Y da un ejemplo, el ejemplo es muy sencillo, dice: miren, en los impuestos nacionales a ustedes los sancionan por interponer tarde sus declaraciones, y es la llamada sanción por extemporaneidad. Ese mismo hecho sancionable se predica de los impuestos territoriales. ¿Por qué? Porque si usted presenta tarde su declaración de un impuesto territorial, a usted también lo van a poder sancionar con una sanción por extemporaneidad. Entonces se está diciendo, en ese caso, el municipio tiene la posibilidad de retomar la sanción del estatuto porque está, digamos, castigando un mismo hecho sancionable, presentar tarde la declaración, o puede desarrollar una sanción de extemporaneidad siempre y cuando no sea más gravosa que la del estatuto. Entonces, digamos que este es el régimen jurídico aplicable para efectos de imponer sanciones en materia tributaria en las entidades territoriales. Básicamente acá les traemos todas las sanciones que tiene el estatuto en Bogotá, y quisimos empezar por la sanción mínima porque es una limitación que establece el estatuto para efectos de imponer sanciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en ningún caso yo voy a poder imponer una sanción inferior a la de la sanción mínima. Por eso aquí vemos, no llega hasta allá. Aquí vemos que en la sanción mínima, las normas del estatuto, esto está en el artículo 56 del decreto 807, que a su vez fue modificado por el del 2002, en donde dice que hay una sanción mínima general, la cual se tasa en salarios mínimos diarios, y esa sanción mínima aplica para todos los impuestos con excepción de dos. El impuesto la sanción de retención en la fuente de ICA, que tiene una sanción que hace una remisión a las normas del Estatuto Tributario Nacional, y esa sanción está tasada en VTs. En ese caso son 10 VTs. Entonces tenemos una sanción mínima general, que son los 8 salarios mínimos diarios vigentes. Digamos que las cifras que maneja la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital hablan que el salario mínimo diario es 20.500 pesos. Yo cuando hice el cálculo, a mí me dio 20.600, pero yo lo tomé con base en los cálculos que tiene la página de la Secretaría, y por eso tenemos una sanción mínima de 164.000 pesos. Luego hay una sanción mínima que es la del estatuto tributario, que son 10 VTs, y al ser 10 VTs, pues la sanción mínima es de 275.500, teniendo en cuenta que el valor del VT es de 27.500 pesos para el año 2014. Señora. Esa era la que iba a decir, la siguiente, que también se maneja otro tipo también de sanción. Sí.
Y entonces está el caso del impuesto predial. En el caso del impuesto predial, digamos, hay tres tipos de sanciones, igual todas están expresadas en salarios mínimos diarios. Y entonces están las sanciones para los predios de estratos 1 a 4, que está tasada en 6 salarios, 123.000 pesos. Estratos 5 y 6, que son 8 salarios, es decir, 164.000 pesos, que si ustedes se dan cuenta, es la sanción general, o sea, el mismo valor de la sanción general. Y los demás predios que entendemos que son los predios comerciales, edificables, no edificados, y ese tipo de predios que no encajan en las otras dos, que tienen una sanción también de 8 salarios mínimos. En relación con la sanción por extemporaneidad, digamos que en el Estatuto Tributario de Bogotá, esta es una de las sanciones que se tratan como sanciones relacionadas con la presentación de las declaraciones. Y ahí hay dos, está la sanción por extemporaneidad y está la sanción por no declarar. En relación con la sanción por extemporaneidad, simplemente tenemos que decir que esta es una sanción que se impone a aquellos contribuyentes que presentan sus declaraciones, y aquí, digamos, reitero, presentan sus declaraciones, pero por fuera de los plazos que establece, en este caso, el distrito, y entonces al presentarla tarde, la declaración, o con un retraso, pues tengo que pagar una sanción por extemporaneidad. Esta es una sanción que normalmente es el contribuyente el que la fija, pero vamos a ver que hay unos casos donde es la administración la que entra a establecer esa declaración, esa sanción, perdón. Entonces, digamos que para efectos de hacer un poco más sencillo la comprensión de esto, no quisimos copiar, digamos, los artículos, igual los artículos están allí en el estatuto, pero sí traer un cuadro donde en la primera columna van a ver las sanciones, en la segunda columna su cuantificación, y en la tercera columna un límite cuando aplica, o una tasación cuando aplica una tasación. Entonces tenemos que existe una sanción por extemporaneidad en el distrito, la cual corresponde al 1.5% del valor del impuesto por cada mes o fracción de mes de retardo. Y en eso vale la pena decirles que esta es una sanción que es desarrollada por las mismas normas distritales, porque es diferente a la del estatuto tributario, y como ustedes se van a dar cuenta, esa sanción es menor a la del estatuto, digamos, precisamente acudiendo a la norma de la ley 188 del 2002, que nos decía usted puede desarrollar su propio régimen sancionatorio siempre y cuando sea menos gravoso que el de las normas tributarias nacionales. La norma del estatuto, esta misma sanción la establece como está para el caso del impuesto a la gasolina del consumo, 5% del valor del impuesto. Como verán, la norma distrital es una norma más benévola con el contribuyente, porque tiene una tarifa para efectos de aplicar la sanción del 1.5%. Y sobre esto es importante mirar cómo aplicamos la sanción. La norma dice: se aplica la sanción por cada mes o fracción de mes de retardo. Usa la palabra retardo. Pues yo la verdad no distingo entre retardo, retraso, no sé, en el diccionario pareciera que es lo mismo, pero a mí me gusta más retraso, porque retardo me parece que es un tema como enfermedad mental. Pero más allá de eso, usa la palabra retardo y tiene un límite que es el 100% del valor del impuesto a cargo. Es decir, que yo finalmente voy a tener una sanción que cada mes se me va a ir duplicando. ¿Por qué? Porque de un mes voy a pasar del 1 al 3, y luego del 3 al 4, 5, y así hasta, por ejemplo, llegar al 15, si son 10 meses de retraso, ¿cierto? ¿Cómo establezco la sanción o cómo cuantifico la sanción? Hagamos de cuenta que hay un contribuyente que no presentó su declaración del impuesto de industria y comercio, y la administración había fijado un plazo para declarar, que es el 15 de mayo. Supongamos que esa persona presenta su declaración el 16 de junio. ¿Ustedes cómo creen que yo debiera liquidar la sanción por extemporaneidad, teniendo en cuenta que es por cada mes o fracción de mes de retardo? Entonces tenemos que el plazo vencía el 15 de mayo
y el señor presenta la declaración el 16 de junio. ¿Quién dicen 2 meses? ¿Y quiénes dicen 1 mes? Yo creo que son 2 meses. Sí. Yo creo que son 2 meses por una razón, porque del 15 de mayo al 15 de junio va 1 mes. Y el 16 de junio es un día que es una fracción de mes. Entonces serían 2 meses. Exactamente. Entonces, ¿cuánto vale la sanción? En porcentaje. Si son 2 meses, la sanción es 3% del valor del impuesto. Es decir, que si el impuesto de industria y comercio en este caso era 1 millón de pesos, pues la sanción vale 30.000 pesos, ¿cierto? O sea, 15.000 pesos por cada mes o fracción de mes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y tiene un límite que es 100% del impuesto a cargo. Yo creo que en temas del distrito, tal vez ese límite nunca se cumple por el tema de... ¿O sí se cumple? Porque por ahí, entonces que por ahí el 4 años y 4 meses para que entonces llegue al límite de... Sí, porque como tenemos 5 años para... está el caso de la extemporaneidad cuando no hay impuesto a cargo. Digamos que yo también quería aprovechar y preguntarle si ustedes están aplicando esa sanción. La primera se va a la mínima, la extemporaneidad empieza cuando no tenemos impuesto a cargo, nunca se va a la mínima. Sí, porque en medio salario diario, o sea, en este caso 10.250, y esa sanción es la que se aplica. Lo que pasa es que, por ejemplo, las declaraciones de ICA, cuando no tengo un valor a pagar, en ese caso, o sea, sería el caso donde no habrá un impuesto a cargo, yo no estoy obligado a presentarlas, ¿no? Hoy, sí, hoy. Exactamente. Entonces, eso era lo que yo estaba pensando. O sea, actualmente es una sanción que quizá en ICA no aplica, pero en vigencias anteriores sí aplica. Y todavía está aplicando, digamos. Y bueno, está el caso de los otros impuestos donde a pesar de no tener un impuesto a cargo, si tengo la obligación de presentar la sanción, entonces en ese caso puedo aplicar la sanción por extemporaneidad sin impuesto a cargo. Luego está el impuesto a la gasolina y al consumo. Digamos que aquí la norma distrital remite a la norma del estatuto tributario, y como remite a la norma del estatuto tributario, la sanción es del 5% del valor del impuesto por cada mes o fracción de mes, y tiene la misma limitación, 100% del valor del impuesto. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, ya no es impuesto a industria y comercio, sino, por ejemplo, el caso de impuesto al consumo. Yo dejo de presentar una declaración, mi impuesto a cargo es 1 millón de pesos y tengo 2 meses de retraso. Entonces, en ese caso, la sanción será de 50.000 pesos, porque el impuesto es 1 millón por cada mes o fracción de mes. Es decir, que al momento de presentar la declaración, el contribuyente debería liquidar una sanción de 100.000 pesos, ¿cierto? 50.000 por cada mes o fracción de mes. Y acá también la norma remite al Estatuto Tributario Nacional cuando no hay impuesto a cargo, y entonces dice que es el 0.5% de los ingresos percibidos dentro del periodo, o el 1% del patrimonio, o 2.500 VTs, la que resulte ser más alta. Entonces, allí sí toca mirar el caso particular del contribuyente, y es cuáles fueron sus ingresos, cuál es su patrimonio, o aplicar el número de VTs, 2.500 VTs, y aplico, digamos, la sanción que resulte mayor de todas esas. Luego está la sanción por extemporaneidad después del emplazamiento para declarar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y aquí volviendo, digamos, a la clase que tuvimos el 6 de mayo, aplica un tema de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque ya hubo un desgaste de la administración, digamos, que tuvo que moverse, tuvo que notificar un emplazamiento, y eso que repercute o en qué incide, en que el valor de las sanciones se dobla, por así decirlo. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en el caso de la extemporaneidad teníamos, antes de la notificación del emplazamiento era el 1.5%, luego, después de la notificación del emplazamiento era del 3%,
acá en la extemporaneidad sin impuesto a cargo medio salario mínimo, mientras que acá es 1. Y finalmente, para efectos de determinar la sanción sin impuesto, entonces es del 1%, del 2%, acá del 0,5 el 1, y las suertes pasan de 2.500 a 5.000. Entonces fíjense que hay una secuencia lógica en esto. La secuencia lógica, ¿cuál es? Yo parto de un punto que es la extemporaneidad pura y simple, es decir, la que está aquí en este slide, y luego si notifico el emplazamiento, entonces las sanciones se me doblan, y entonces ya el contribuyente no va a tener que liquidar esa sanción con base en el esquema anterior, sino con base en este nuevo esquema. Y esto es bien importante que tengan en cuenta, que es al momento en que se notifica el emplazamiento. Digamos que en la jurisdicción, en algunos casos, ese tema se discutió porque algunas administraciones, yo creo que incluida la DIAN, había dicho, no, lo que pasa es que ya yo el emplazamiento para declarar yo lo había proferido, y como lo había proferido, pues entonces la sanción que aplicaba, digamos, no era la del 5, sino que era la del 10. En ese caso el Consejo de Estado le dijo no. ¿Por qué? Porque los actos administrativos son oponibles a los administrados en la medida en que usted los notifique, digamos, por cumplir el requisito de publicidad, de oponibilidad de ese acto administrativo, y si no se notifica, pues el acto administrativo es ineficaz, exacto, no tiene efectos. Entonces, por el hecho de haberlo proferido, eso no quiere decir que usted vaya a imponer las sanciones, en este caso las del artículo 62 del decreto 807, sino que tiene que imponer las sanciones del artículo 61, es decir, antes de la notificación del emplazamiento. Luego tenemos la sanción por no declarar. En relación con la sanción por no declarar es bien importante establecer, digamos, la oportunidad para imponerla, porque esta es una declaración que, digamos, tiene que surtirse un debido proceso para efectos de su imposición, y es cuando los contribuyentes no declaran y la administración profiere un acto administrativo que se llama ¿cómo? No. Exactamente, pero yo tengo que proferir o notificar un emplazamiento para declarar. Pasado 30 días, si no han declarado. Exactamente, pero el requisito previo es el emplazamiento. Y el emplazamiento, exactamente, me da a mí la posibilidad de iniciar un proceso de aforo. Entonces ustedes saben que el proceso de aforo tiene dos partes. Una parte tiene que ver con la determinación del impuesto y otra parte tiene que ver con la imposición de sanciones. Entonces yo notifico el emplazamiento para declarar y le digo al contribuyente, señor fulano de tal, declare su impuesto de industria y comercio, pues usted está obligado a hacerlo por el primer trimestre del 2014 y no lo hizo. Entonces yo lo notifico y ahí ¿qué pasa? Exactamente. Notifico el emplazamiento y el señor tiene, o el contribuyente tiene 30 días para ejercer su derecho de defensa y decir, sí, yo tengo que declarar y declara, esa es una posibilidad. En ese caso, fíjense que las sanciones que aplican son las sanciones del artículo 62, ¿sí? O sea, me notificaron el emplazamiento para declarar y yo, con ocasión del emplazamiento, es decir, dentro del mes, declaro. Entonces aplicamos la sanción del artículo 62. Pero el señor dice, no, yo no soy sujeto pasivo de ICA en Bogotá porque yo presto servicios en FUNSA y usted está confundiendo ahí el tema de la jurisdicción y yo no realizo nada dentro de la jurisdicción del territorio de Bogotá. Y entonces le mando un escrito y le dice, yo no voy a declarar ICA. En ese caso, digamos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que notificar una sanción, una resolución sanción por no declarar, ¿cierto? Pregunta, en ese caso, ¿se requiere notificar un pliego de cargos? No. ¿Por qué? Es sencillo, porque ya yo notifico un emplazamiento para declarar y le di la posibilidad al contribuyente de ejercer su derecho de defensa. Fíjense que con las otras sanciones, cuando ocurre un hecho sancionable,
yo sí tengo que notificar cuando la sanción va en un acto administrativo independiente. Yo tengo que notificar un pliego de cargo. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que tiene el contribuyente de ejercer el derecho de defensa. Acá no tengo que hacerlo porque el derecho de defensa lo están ejerciendo con ocasión del emplazamiento para declarar. Entonces, juega lo mismo allí. Entonces, efectivamente le propongo una sanción por una resolución sanción por no declarar, y en ese caso nos vamos al artículo 60 del decreto 807, que son las sanciones que se imponen por no declarar. Entonces, allí el Estatuto de Bogotá, digamos que trae varias posibilidades. No sé si ustedes han visto ese artículo, es un artículo que tiene varios numerales, y los numerales del principio todos fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, entonces no aplican. ¿Y cuáles quedaron vigentes? Quedaron vigentes el caso de la sanción del impuesto de vehículos, que es del 4% del valor del impuesto. Fíjense que en la sanción anterior, cuando ya había un emplazamiento para declarar el 3, aquí se sube el 3 al 4. Luego, para efectos de la sobretasa de la gasolina e impuesto al consumo, las normas siempre hacen una revisión al estatuto tributario, y aquí pasa al 10% del valor del impuesto. Sin embargo, tiene una limitación que ya no es el 100% del impuesto, sino que es el 200% del impuesto. Para el caso del ICA, se liquida por el 0.1% de los ingresos, bien sean los que yo obtengo durante ese periodo o los del periodo inmediatamente anterior, y aplico el que sea más alto. ¿Sí? Y ahí no se establece límite porque la sanción es neutra, es decir, la sanción es 0.1% del ingreso. Y en el caso de ICA y espectáculos y loterías foráneas, cuando no hay impuesto a cargo, es 1.5% salarios mínimos. Recuerden que veníamos con 0.5, luego 1 y ahora pasamos a 1.5. 0.5 cuando hay extemporaneidad solita, 1 cuando hay un emplazamiento para declarar, y 1.5 es después del emplazamiento para declarar, o sea, cuando ya hay una sanción por no declarar. ¿Sí? ¿Está claro? Perdona, ¿eso es cuando no ha presentado declaración y que ya surgió el efecto del emplazamiento? Sí, cuando ya hay una resolución sanción. Es que me genera duda porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a proferir una liquidación de aforo, es el 4% por mes o fracción de mes del impuesto. Entonces, Sí. Por el valor del impuesto. Entonces, nosotros en la calculamos, hablemos de vehículos, que ya se nos va a vencer 2009, entonces son 60 meses. Es el impuesto por el 4% por los meses. Sí. Entonces, es que decía, el valor del impuesto por los meses. No, pero es por cada mes o fracción de mes. Sí. Sí. Exacto, es que me generó duda porque es que también. Sí, es por cada mes o fracción de mes. Y Porque es que si lo vemos así, entonces queda como. ahí lo que sucede es que no se establece un límite, ¿no? Entonces, la sanción sí puede ser más alta que el impuesto. Sí. Y no, entonces eso no tiene ningún inconveniente. Hasta 200. El 200 aplica para las anteriores, cuando hay sanción con ocasión del emplazamiento, exactamente, por extemporaneidad. Pero en el caso de la sanción por no declarar, la norma de Bogotá, por eso les digo, esto está enfocado desde el punto de vista de las normas de Bogotá. Yo no vi que el artículo tuviera un límite. Sí. Sin que exceda el 200%. ¿Sí? Sí, señor. Seguro, bueno. Sí. Porque yo no lo vi, de verdad yo no lo vi. ¿Usted tiene el estatuto de Bogotá acá? Mire, bueno, es que sí me generó la duda. ¿No tiene límite? No, yo lo tengo acá, si quieren, porque si quieren permítanme un segundo. Porque este es el artículo 60, ¿no? Sí.
Fíjense que este artículo 60 dice: sanciones por no declarar cuando sean impuestas por la administración serán las siguientes. Y luego nos vamos a este numeral segundo y dice textualmente: en el caso de que la omisión de la declaración se refiera al impuesto sobre vehículos automotores, será equivalente al 4% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción. O sea, yo no veo límite allí. Es que yo creo que la diferencia entre una y otra precisamente es el límite. O sea, mejor dicho, la existencia de límite o no es lo que hace que una sanción sea más gravosa o no. Por eso, cuando ustedes se van acá, fíjense que la sanción es del 3 Del 200%. hasta el 200% del impuesto, es decir, después del emplazamiento. Pero cuando hay resolución sanción, no solo se incrementa el valor porcentual de la sanción, o sea, pasa del 3 al 4, sino que además deja de haber límite. Exacto. Entonces, la sanción puede ser mayor del 200% del impuesto. En relación con la sobretasa, lo mismo. Nos vamos al artículo 642 del estatuto porque es una revisión expresa y allí simplemente pasamos pasamos al 10% con un límite del 200. Sí, el tema del ICA, que es ustedes lo conocen, 0.1% de los ingresos del periodo o del periodo anterior, y allí tampoco hay límite. Sí, además no puede haber límite porque es una sanción, si ustedes quieren, objetiva. ¿En qué sentido? Que yo aplico el 0.1, es decir, ¿por qué en las otras hay límite? Porque en algunas, porque es por cada mes o fracción de mes. En este caso es 0.1% del ingreso, sin mirar el número de meses de retardo, ¿no? Y acá la sanción, cuando no hay impuesto a cargo, es de 1.5% salarios por cada mes o fracción de mes, o sea, 38.000 pesos por cada mes o fracción de mes. Eso en relación con lo que tiene que ver con la sanción por no declarar. Entonces, digamos, para recapitular un poco, yo soy la administración, entonces yo que hago, notifico un emplazamiento. Si el contribuyente digamos, presenta su declaración antes del emplazamiento, entonces nos vamos a la tabla 1, que es esta, sanción por extemporaneidad solita. Si corrige después del emplazamiento, nos vamos a la tabla 2, que es sanción por extemporaneidad después del emplazamiento. Y si presenta su declaración después del emplazamiento, es decir, ya habiendo una resolución sanción por no declarar, nos vamos a la tabla 3, que es esta. Digamos, un tema muy sencillo, y las sanciones van incrementándose de acuerdo con el andar de las diferentes etapas procesales. Entonces, recapitulemos: notifico el emplazamiento para declarar, ellos tienen un mes para responderlo. Después del emplazamiento notifico una resolución sanción por no declarar. Luego de esa resolución sanción yo tengo la posibilidad de notificar ¿qué? Exacto, la liquidación oficial de aforo, donde yo soy el que le determina el impuesto y le digo: mire, su impuesto es esto y su declaración es esta. Yo ya le presento la declaración al contribuyente y con la liquidación de aforo, entonces se le presenta la liquidación al contribuyente, lo que tiene después es que pagar. De acuerdo. Entonces, y allí después ellos tienen la posibilidad de interponer frente a cada acto administrativo, es decir, resolución, sanción y liquidación de aforo, el correspondiente recurso de reconsideración, y luego ustedes lo resuelven y les niegan y entonces ahí luego nos contratan a nosotros y demandamos entonces la resolución sanción, y la que les decide el recurso de reconsideración, y la liquidación de aforo, y la que decide el recurso de reconsideración. Entonces eso es lo que tiene que ver con las sanciones por extemporaneidad y sanciones por no declarar, que, como dice el estatuto, son las sanciones relacionadas con la presentación de declaraciones. Luego está la sanción por corrección, y esta sanción por corrección es una sanción que inicialmente debiera determinar el contribuyente. Digamos, yo lo que digo es: la sanción de corrección es la que se vuelve inexactitud. ¿Por qué? Porque la sanción por corrección, digamos que está en el artículo 63 del decreto 807, y en esa sanción, digamos, hay dos posibilidades para efectos de imponer la sanción por corrección. Una primera posibilidad es
la sanción por corrección que liquide el contribuyente previa a la notificación del emplazamiento para corregir. Aquí ya no hay un emplazamiento para declarar, sino un emplazamiento para corregir. ¿Por qué? Porque se supone que el contribuyente presentó su declaración, lo que pasa es que la presentó mal. Y al presentarla mal, entonces él la va a corregir. Entonces, ¿cómo liquido la sanción? La sanción, digamos, vale o se liquida por el 10% del mayor valor del impuesto a cargo o del menor valor del saldo a favor. Entonces, volvemos a un ejemplo. Presentaron la declaración de ICA y en la declaración de ICA determinaron un impuesto de 9 millones de pesos. Luego el contribuyente corrige su declaración y dice: no, vea, yo me equivoqué, la declaración, o sea, mi ICA no valía 9 millones de pesos, valía 10. Como valía 10, yo estoy liquidando un impuesto por 1 millón de pesos más. En ese caso, ¿cómo se liquidaría la sanción? Exacto, 10% del millón de pesos, que es el mayor valor del impuesto determinado. Es decir, que la sanción valdría 100.000 pesos. O sea que cuando presenta nuevamente la declaración, paga el millón de pesos y además paga 100.000 pesos de la sanción, o sea, 1.100.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa si la administración notifica un emplazamiento para corregir? Digamos, el emplazamiento para corregir, como ustedes saben, es un acto administrativo por virtud del cual la administración invita al contribuyente para que corrija su declaración. Y sobre el emplazamiento para corregir vale la pena decir varias cosas. Primero, el emplazamiento para corregir no es obligatorio. Y yo entiendo que para el caso de Bogotá tampoco es obligatorio. Es decir, yo puedo directamente notificar un requerimiento especial sin necesidad de que haya emplazamiento para corregir. Segundo, ¿cuáles son los efectos del emplazamiento para corregir? Primer efecto, que la declaración del contribuyente, digamos, el término de firmeza se suspende por un mes, el término que tiene el contribuyente para dar respuesta a ese emplazamiento para corregir. Entonces, es bueno, ¿por qué? Porque yo interrumpo el término de firmeza de la declaración y al suspender el término de firmeza, entonces, digamos que se extiende la firmeza de la declaración. Segundo efecto, el segundo efecto del emplazamiento es que la sanción por corrección ya no es del 10%, sino del 20%. Entonces, una vez notificado el emplazamiento para corregir, si el contribuyente decide, digamos, aceptar la invitación de la administración para corregir la declaración, ya no puede liquidar la sanción por corrección sobre el 10%, sino que tiene que hacerlo sobre el 20%. Entonces, en el caso que les decía, del contribuyente que tiene un impuesto de 9 millones, que lo determinó, la administración le notificó un emplazamiento y le dice: a mí me parece que hay inconsistencias en su declaración de ICA, y dice: sí, usted tiene razón, mi impuesto no son 9, son 10, ya la sanción no son 100.000 pesos, sino que son 200.000 pesos, el 20% del mayor valor del impuesto. ¿Sí? Y luego, después de eso, ¿qué pasa? Si yo notifico un emplazamiento para corregir, el contribuyente dentro del mes responde diciendo: yo no voy a corregir nada, o no lo responde, ¿nosotros qué debemos notificar? Exactamente. Y cuando ocasiona el requerimiento especial, ya no hay una sanción por corrección. ¿Por qué? Porque la sanción por corrección se transforma inmediatamente en una sanción por inexactitud. Entonces, al ser una sanción por inexactitud, está en el artículo 63 del decreto 807, esa sanción por inexactitud equivale al 160% del mayor valor del impuesto o del menor valor del saldo a favor. Pero digamos que la aplicación de esta sanción no es absoluta. ¿No es absoluta en qué sentido? En que hay etapas procesales que disminuyen el valor de la sanción. Primera etapa procesal, y la norma del Estatuto de Bogotá se remite al artículo 709 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si con ocasión del requerimiento especial yo decido corregir la declaración, ella se reduce a la cuarta parte. Entonces, como la sanción es 160%, al reducirse a la cuarta parte es 40%. En términos de lo que veníamos hablando, pasa del 20% al 40%. Esa es la secuencia lógica. O sea, pasa del 10 al 20, luego del 20 pasa al 40. Entonces, en ese caso,
un millón de pesos más de impuestos, pues son 400.000 pesos de sanción, ¿sí? Pero ya no sería por corrección, sino por inexactitud. Y luego, si yo notifico la liquidación oficial de revisión, entonces, digamos que la administración tiene normalmente 2 años para notificar el requerimiento especial, salvo que se notifique inspección tributaria o emplazamiento, eso me alarga el término, emplazamiento para corregir, pero supongamos que son 2 años. Dentro de los 2 años yo notifico el requerimiento especial. El contribuyente cuenta con 3 meses para dar respuesta al requerimiento especial, ¿cierto? Dentro de esos 3 meses, si él decide corregir, la la sanción por inexactitud equivale al 40% del mayor valor del impuesto o del menor valor del saldo a favor. ¿Qué pasa después? Él da respuesta al requerimiento especial y dice: no, yo no estoy de acuerdo. Nosotros notificamos una liquidación oficial de revisión, ¿sí? Esa liquidación tiene un término para notificarse. ¿Cuál es el término? Es decir, yo notifico el requerimiento. El requerimiento, el contribuyente tiene 3 meses para dar respuesta al requerimiento. Y la administración tiene 6 meses para emitir el acto. O sea, y si no lo hace, ya no lo puede hacer. No se puede pasar 9 meses. Exacto. Entonces, si transcurrieron 6 meses, yo tengo 6 meses para notificar la liquidación oficial de revisión. Con ocasión de esa liquidación oficial, el contribuyente también tiene 2 meses para interponer el recurso de reconsideración o para corregir la declaración y aceptar, digamos, la propuesta de la administración. En ese caso, la sanción se reduce a la mitad. Entonces, fíjense que pasa del 40 al 80. Entonces, siguiendo la secuencia lógica, va del 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 80, ¿sí? Entonces, 80% el valor de la sanción. Entonces, ya la sanción por el millón de pesos son 800.000 pesos de sanción. Es decir, que yo tengo que pagar el millón de pesos de impuestos más 800.000 pesos de sanción. Pero también está la posibilidad de que el contribuyente interponga recurso de reconsideración y en ese caso, y no corrija nada, en ese caso sí se aplica la sanción plena de inexactitud, que es el 160%, que pasa del 80 a 160. Entonces, en el caso del ejemplo, la sanción es 1.600.000 pesos más 1 millón de impuestos, entonces él paga 2.600.000. Digamos que a mí me parece que esto es una de las herramientas más importantes con que cuenta la administración para efectos de negociar o persuadir a los contribuyentes para que corrijan sus declaraciones. ¿Por qué? Porque al final, si yo decido pelear algo, pues el valor de la sanción es, digamos, bastante cuantioso, porque me vale el 160% de mi impuesto. Entonces, decirle a un contribuyente: mire, es que si usted corrige hoy con el emplazamiento, con el requerimiento especial, su sanción le vale solo 400.000 pesos, mientras que si decide discutir le va a valer 1.600.000 pesos, y eso súmele los intereses. Digamos que a mí me parece que para efectos de persuadir a un contribuyente y decirle le va mejor corrigiendo, digamos que es una herramienta muy buena de negociación. Entonces, eso es algo como para que tengan en cuenta. Yo no sé muy bien cómo la Secretaría de Hacienda hace las fiscalizaciones, pero yo entiendo que ustedes hablan con los contribuyentes y van y los visitan y les dicen: mire, encontramos esto, ¿por qué no corrige su declaración? Ustedes lo hacen así, ¿no? Claro. Sí, exacto, hablando del tema de ICA. Entonces, digamos, el estatuto trae otras sanciones que esas sí las voy a mencionar muy por encima, porque además no presentan, digamos, ningún tipo de dificultad para efectos de su tasación. Y es sanción por error aritmético. Pues en esta sí me quiero detener un poquito. ¿Qué entienden ustedes por error aritmético? Un cálculo mal hecho. Exactamente. Error aritmético es un error que proviene de un error de una operación matemática, una operación aritmética. Sumé mal, resté mal, pero, o digamos que en ese caso no sé, porque, por ejemplo, una sentencia muy famosa de error aritmético que no tiene nada que ver con ustedes fue la DIAN, pero un contribuyente llegó y en la declaración puso un valor en paréntesis. Entonces,
un X valor en paréntesis, no sé qué era exactamente, pero al ponerlo en paréntesis era un valor que restaba cuando realmente tenía que sumar, ¿sí? La DIAN dijo, a mí me parece que eso es un error aritmético porque usted un valor que debe sumar en realidad está restando, entonces le propongo sanción por error aritmético. El contribuyente dijo, no, realmente mi operación aritmética está bien, yo tenía 100 y le resté 30, me dio 70. Si usted no está de acuerdo con la cifra que yo incluí en la declaración como negativa, usted tenía que notificarme un requerimiento especial diciéndome esa cifra no es negativa, esa cifra es positiva, y entonces ya no pasaba de 100 a 70, sino de 100 a 130, digamos, si sumaba en vez de restar. Y el Consejo de Estado les dio la razón, les dijo, efectivamente, allí no hay un error aritmético, lo que hay es un error en relación con la cifra que denunció el contribuyente en su declaración. Entonces, para mí es el caso más claro para entender qué es un error aritmético dentro de una declaración, ¿sí? Y es el que proviene de una operación matemática. Si yo no estoy de acuerdo con el valor que incluye, no con la operación, yo tengo que irme a más revisión y decir, yo no estoy de acuerdo con esa cifra que usted está restando, pero con la cifra, no con la operación. O sea, error aritmético es cuando yo digo 2 más 2 es 5. Pero error aritmético no es cuando yo digo 2 más 1 es 3 y ustedes dicen, no, es que el 1 está mal. No, eso no es error aritmético, ¿sí? Entonces ahí es 30% del mayor valor a pagar, la sanción por error aritmético. Entonces yo sumé mal y en la suma me quedaron por fuera 300.000 pesos del impuesto de industria y comercio, y porque sumé mal, no, ya, o sea, volvemos a reiterar, no es un tema de cifras, sino de resultados. Entonces se impone una sanción del 30% del mayor valor del impuesto. Luego hay sanción por no enviar información, que es una sanción a la que la norma del Estatuto Tributario de Bogotá se remite a la del Estatuto Tributario Nacional, y como les había dicho en la clase pasada, se usa la expresión hasta el 5%, es decir, que yo tengo entre el 0.1% hasta el 5% para imponer esa sanción. ¿Y cómo la impongo? A mí eso siempre me pareció complicado porque la norma dice del valor de las informaciones sobre las cuales no se suministró la información. Entonces, un ejemplo es, bueno, yo le pido a un contribuyente unos estados financieros y no me los da. Y entonces en los estados financieros está toda la información financiera de la compañía y ahí liquido la sanción sobre todo. Entonces, imagínate, sí, pero si le pido entonces susténteme estas deducciones que se está tomando, estas exportaciones que se está tomando por 3.000 millones y no le mandan la información, pues sobre los 3.000 millones determinamos la sanción por no enviar información. Y luego están las sanciones estas de no informar actividad económica y sanción por inscripción extemporánea, están determinadas en salarios mínimos diarios, 5 salarios. Y cuando la segunda, cuando la sanción por inscripción extemporánea se hace de oficio, entonces se incrementa a 10. Esas son básicamente las sanciones que nosotros, digamos, pudimos mirar en el Estatuto de Bogotá y traerles acá para explicarles. Pero como les decía, acá es la mitad de la clase, la otra mitad la hacen ustedes. Les trajimos unos casos que son muy sencillos para que entre todos, digamos, liquidemos unas sanciones. Entonces, está este primer caso, que es el Banco S.A. debía presentar su declaración de ICA del segundo bimestre del año 2013 el 15 de mayo de 2013. Sin embargo, la misma fue presentada hoy, el 26 de mayo de 2014. El impuesto a cargo equivalía a la suma de 300 millones y los ingresos obtenidos en el periodo fueron de 3.000 millones. En el periodo anterior, digamos, para que liquidemos entonces determine la sanción antes y después de notificar el correspondiente emplazamiento para declarar, y que hubiera sucedido si el banco se hubiera negado a presentar la declaración de ICA del segundo bimestre de 2013. ¿Quién quiere resolverlo? O entre todos, no sé cómo prefieran. ¿Entre todos? Entonces, primera pregunta, ¿qué sanción imponen? Antes de emplazamiento.
Sin pena. No, sin pena, sin pena. Si nos equivocamos todos, y si no nos equivocamos, pues entonces todos. Los de ICA que nos expliquen. No, pues en ese todo. Nosotros tenemos que todos los bancos tienen un equivoque, pero aquí No, quedémonos con la fecha del caso. Entonces, yo les hago las preguntas y vamos respondiendo. Entonces, primera pregunta, ¿qué sanción imponemos? Entonces, nos quedamos con esa primero. Extemporaneidad antes de emplazamiento. Eso. ¿Cuál es la sanción de la extemporaneidad normal antes de emplazamiento? Indica. Dijimos era 0. ¿Era qué? Aquí están las sanciones. 1.5. La primera es. Esa. Exacto. Entonces, segunda pregunta, ¿cuántos meses de extemporaneidad van? 13. Allá me dijeron 3. Yo no sé. ¿Por qué? Exactamente. Porque hay 12 meses del 15 de mayo al 2013 al 15 de mayo del 2014. La fracción de meses. Listo. Entonces, hasta el 14 de mayo del 2014 vamos en cuántos meses. 13. Y luego hasta el 26, una fracción de meses, entonces 13. Entonces, ¿cuánto es la sanción? Dijimos que el impuesto era 300 millones. ¿De quién liquida la sanción? 300 millones. Uf, 10 meses son 15, 12 meses son 18, ¿cierto? Y un mes más son 19.5. No, pero ojo, el impuesto son 300 millones. El impuesto, sí, más bien. Eso sí, esa es la sanción por extemporaneidad. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar el banco? Exactamente. 300 millones del impuesto, digamos que están ahí, y 58.500.000 de sanción. Más los intereses que les da, bueno, sí, que les dé 100, un año es como el 30%. Entonces, listo. Antes, eso es antes del emplazamiento. Ahora, después del emplazamiento. Porque el doble. Eso, el 1.5 pasa al 3. Eso, el 58 y el límite es el 200% del impuesto, no aplica el límite tampoco. Entonces, listo. Ya. ¿Y qué hubiera sucedido si el banco se hubiera negado a presentar la declaración de ICA? Allí en ese caso, ¿qué sanción procede? No declarar. ¿Y cómo la liquidamos? 300 es el valor del impuesto y 3.000 es el valor de los ingresos. Digamos que
Da 300 millones, ¿no? Porque yo tengo dos posibilidades. Uno, los ingresos del periodo o del periodo inmediatamente anterior. En este caso solo tenemos el dato de los del periodo. Entonces pero el 0.1% de 3.000 no da 300. El 1% de 3.000 da 30, ¿no? Y el 0.1 da 3. Conclusión. Fíjense que son los ingresos por el mes o fracción de mes dividido en Fíjense que es bien interesante, porque la declaración, o sea, la sanción por no declarar da menos que la sanción por extemporaneidad. 300 millones eran los ingresos. Estos son los ingresos por la fracción. Sí, los ingresos fueron 3.000. 3.000 millones. Es 0.1. Sí, dividido en mil, por el número de mes o fracción de mes dividido. No. 0.1% de... Sí, eso es un tema de técnica legislativa, de cómo están redactadas las normas, porque puede presentarse esa situación, que la sanción por no declarar valga menos que la sanción por extemporaneidad. Entonces uno lo que muchas veces dice es, no, espérese y que les notifiquen el por cada mes. No, entonces no. Entonces siempre, no, pero fíjese que tampoco. Porque, claro, tampoco. Da 39 millones. Pero la otra sanción nos había dado 50 y pico, ¿no? Exacto. Habíamos dicho que la primera nos había dado, ¿cuánto era? Pero la primera era 58, la segunda era 100. Exacto, y la de no declarar nos dio 39. Exacto, es un tema de técnicas legislativas, porque yo sí creo que la sanción por no declarar debería ser la más gravosa de todas. Pero... Exacto, entonces, pues uno que le dice al cliente, no, pues espérese que le notifiquen ahí la resolución por no declarar y luego sí pague, porque le puede salir más económico. Entonces, es un tema importante para revisar, me parece a mí. Segundo caso, tenemos este caso. Pepa Pombo, propietaria de un flamante Mercedes-Benz con placa PAD 005, olvida presentar su declaración de impuesto de vehículos del año 2012, cuyo vencimiento ocurrió el 15 de junio de 2014. Bueno, supongamos que... No, 2013. Sí, digamos 2013, porque 2014 no tiene sentido. 2013. No, debiera ser 2012. Sí, debiera ser 2012, tienes razón. 15 de junio de 2012, para que quedemos en... Entonces, determine el valor de la sanción por extemporaneidad antes y después de notificar el correspondiente emplazamiento para declarar. Entonces, el valor eran 2 millones, ¿no? El valor del impuesto de vehículos. Por 24 meses. O a fecha. Supongamos que la presenta hoy y antes de emplazamiento, después de emplazamiento, y supongamos que nunca la presenta. Entonces las tres posibilidades. O sea, la presenta hoy, antes de emplazamiento, después de emplazamiento, o nunca la presenta. Esas son las... 24. Ahora son 25, son 24. 24 meses. 24
24 meses. No, si son 24, sí, 24 meses. Si son 24 meses, digamos asumiendo. A 15, a 14. de mayo sería 23. Pero con respecto a la fracción, sí, 24. Sí, 24. ¿Y entonces cuánto vale la sanción? Sí, 2 millones. 2 millones por 720, me digo. 720 sin emplazamiento. Aplicando el 1.5%. Antes del emplazamiento. Antes del emplazamiento, o sea que después del emplazamiento, ¿cuánto vale? 1.440. Y si no declara, y hoy notificamos la resolución. Vehículos, la sanción por no declarar es 4. Aquí sí no nos va a pasar lo que nos pasa en ICA, ¿no? Porque la sanción acá sí es más alta cuando es por no declarar, pasa de 3 al 4. 4% por 24. Y el valor del impuesto son 2 millones, pero fíjense que como no hay límite, digamos, si hubiera sobrepasado el límite no hubiera importado, igual yo hubiera aplicado la sanción sin importar el límite. Si hubiera sido con ocasión del emplazamiento para declarar, ahí el límite era el 200% del impuesto y en el otro el límite era el 100%, pero en ningún caso, digamos, pasa el límite. Esta otra empresa. La empresa Tributamos lo Suficiente presenta su declaración de ICA en la que determina un impuesto a cargo de 4,5 millones. La Secretaría de Hacienda profiere el 8 de abril de 2014 una autoinspección tributaria, el cual fue notificado el 26 de mayo de 2014, hoy. En el entretanto, el 22 de mayo, Tributamos lo Suficiente corrige su declaración de ICA y determina un mayor impuesto por valor de 33.750.000. O sea, no es que haya pasado de 4,5 millones a 33, sino que le adicionó a la declaración 33.750.000. O sea, este valor es el mayor valor del impuesto. Entonces, primera pregunta, ¿qué sanción procede según ustedes? No, pero ¿qué sanción? Sanción por corrección. ¿Y cuál es la sanción que procede ahí? Sí, o sea, porque el 20. Fíjense que el emplazamiento yo proferí como una autoinspección tributaria, pero todavía no está, pero no lo notifiqué. Claro. Él corrigió el 22 antes de la notificación. Entonces aplica qué sanción. Eso. O sea que es 3.375.000, ¿no? Es eso, 3.375.000. Esa es la sanción. ¿Sí? Por corrección. Lo que hubiera pasado si yo hubiera notificado el autoinspección. Recuerden que el valor de la sanción por corrección se incrementa del 10 al 20 por dos razones. Una, que notifique autoinspección, o la otra, que notifique emplazamiento para corregir. Son las dos posibilidades, pero tengo que notificar. En este caso no se notificó antes de la corrección, por eso la corrección que ellos hicieron por el 10, digamos, uno puede decir que está bien. Está chido de buena, ¿no? No, pero se toma como si fuese voluntario. ¿Perdón? Sí, se toma como si fuese voluntario. Exactamente, así es. Se toma como si fuese, eso es. Entonces, es una corrección del 10. ¿Y la fiscaliza si esa corrección está bien? Sí. Ahí entonces nosotros, ¿qué hacemos? O sea, bueno, ustedes. Una liquidación oficial de corrección sanción. Yo verifico cómo está la sanción que me corrige. Si está bien, entonces hay. Si está bien, autoarchivo. Sí, y si está mal, entonces una liquidación oficial de corrección sanción que depende. Sí.
Sí. Pliego de cargos, eso es lo que notifica. ¿Sí? Yo no sé la verdad. Vale. Este es otro caso práctico. Luis Miguel Dominguín, contribuyente de ICA en Bogotá, es contribuyente de ICA en Bogotá. Sin embargo, olvidó declarar una parte de los ingresos que obtuvo durante el año 2013. En ejercicio de su actividad de fiscalización, la Secretaría de Hacienda determinó que el señor Dominguín debía pagar un mayor impuesto por valor de 75 millones. El señor Dominguín no quiere tener problemas con la Secretaría de Hacienda y acude ante usted para que le aconseje en relación con la forma en que debe liquidar la sanción por inexactitud. La Secretaría de Hacienda notificó un requerimiento especial el 1 de febrero de 2014 y él va hoy. Según usted, ¿cuál es el valor de la sanción por inexactitud que debe pagar el contribuyente si decidiera corregir su declaración el 26 de mayo de 2014? 1.5. No porque la administración le profirió un requerimiento especial y son 3 meses, lo notificó el 1 de febrero, entonces febrero, marzo, abril, mayo, tenía plazo para recogerse ese requerimiento de la sanción del 3% hasta el 1 de mayo. Ya toca que se espere la liquidación oficial. No, ya no puede. Ya toca esperar que la administración le profiera liquidación oficial de revisión. ¿Y si corrige hoy qué pasa? No, ya no puede. No, es que ya no puede porque es que el término es se tiene que estar en no puede, o sea, tiene que llegar a ser ya porque Está interesante. Porque está dentro de los Está dentro de los 2 años. No, porque es que ya le profirieron un requerimiento especial. te saldría más caro. Claro, es que Uno solo. A ver, en este caso el requerimiento fue el 1 de febrero. Sí. Son 3 meses para que se acoja el requerimiento especial y se reduzca la sanción a la 4ª parte, tiene 3 meses. O sea que el tiempo fue el 1 de mayo. Como es festivo, pasaría el 2 de mayo. Bueno, no importa, o sea, ya el tiempo para que él se hubiese acogido al requerimiento especial ya se le pasó. Entonces, nosotros que le decimos al señor Dominguín, decimos, puede pagarlo, pero ya no se le reduce a la 4ª parte, sino a la mitad, espérese a la liquidación oficial de revisión. Claro, sí, pague, pero ya no es a la 4ª parte, sino a la mitad. ¿Y qué pasa si él presenta la declaración, paga el impuesto, pero liquida la sanción al 40%? No, en ese caso nosotros revisamos las liquidaciones y si pagó mal con ocasión el requerimiento especial se le continúa la dos. Se le continúa la dos. Y se le toma como uno. Sí. Se le toma como un abono. ¿Y qué pasa si presenta la declaración, paga el impuesto y determina la sanción a la mitad? Seguimos a la mitad. A la mitad. Sí, está bien. A la mitad sí está bien. Sí, pero no a la 4ª parte. Yo creo que es así. A la mitad. Yo creo que es así porque fíjense que las normas que regulan este tema, para efectos de yo tener derecho a un beneficio que es la reducción de la sanción, yo tengo que cumplir varios requisitos que establece la ley. Y uno de los requisitos es corregir la declaración dentro del término para responder el requerimiento especial. Exacto. Como él no lo hizo, digamos, dentro de ese término, que como tú decías se vence el 2 de mayo, teniendo en cuenta que el 1 de mayo fue festivo, él no puede pretender, digamos, que su sanción se le reduzca a la 4ª parte. Porque él puede estar, digamos, sí cumpliendo varios requisitos, pero no todos. Es decir, está cumpliendo el de pagar el impuesto, si lo pagó, presentó la declaración, si la presentó, determinó la sanción como correspondía, no. Porque el término para hacerlo son los 3 meses que tengo para dar respuesta al requerimiento especial. Si no lo hago,
digamos, yo no creo que yo tenga que esperar a que me profieran una liquidación oficial, pero lo que yo sí tengo que hacer es determinar la sanción, en este caso a la mitad. ¿Sí? Eso es. Pues yo creo que es así. Sí, yo creo que es así. Entonces, digamos que lo que ustedes le dicen al señor es: pague el impuesto, digamos que le estamos, y pague la sanción del 80%. En ese caso, pues yo creo que la investigación se la archiva, ¿no? Esperamos. Acá me habían planteado una inquietud, que era: ¿qué pasa cuando yo determino distintas sanciones en un mismo acto administrativo? Entonces, puede ser, digamos, cuando yo determino una extemporaneidad, me dijeron, una sanción por corrección cuando hay extemporaneidad. Es que fíjense que yo creo que eso en la práctica no ocurre al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso, pero no es al mismo tiempo. O sea, él la presentó extemporánea y al momento de presentar la extemporánea liquida la extemporaneidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no la liquida? Vale, y ahora sí entiendo. Si él no la liquida, entonces nosotros tenemos que entrar a liquidar las dos cosas. Entonces, una primera es la determinación de la sanción por extemporaneidad. Entonces ya miraremos cuál aplica, digamos, de acuerdo con el caso particular. Y otra, la sanción por corrección o por inexactitud también puede ser. Lo que yo tengo que hacer es determinar cada sanción aparte y luego en el renglón de sanciones sumar las dos, y allí determino el valor de la sanción. En el acto nosotros le tenemos que explicar al contribuyente el porqué de las dos sanciones, por eso, sustentáselas bien para que no se nos vaya a caer. De acuerdo, así es. Pues, digamos, una de las cosas importantes con el tema de la imposición de las sanciones, sí es que las sanciones deben ir motivadas. Muchas veces lo que nosotros observamos es que las sanciones, eso nunca ocurre en la Secretaría de Hacienda, pero las sanciones muchas veces, los actos administrativos se preocupan únicamente por determinarlas, es decir, por hacer la liquidación de la sanción, pero no decir por qué en ese caso procede la sanción. Y fíjense que hay un tema que a mí me parece bien importante, que es la introducción del artículo 197 de la ley 1607. Como yo les mencionaba en la clase pasada, yo creo que ese artículo es importante que lo tengamos en cuenta para efectos de determinar las sanciones. ¿Por qué? Porque en ese artículo a mí me hacen un listado como de las características que deben tener las sanciones y me dicen: mire, cuando usted va a imponer una sanción, la sanción tiene que cumplir con los principios de lesividad, proporcionalidad, tiene que estar motivada. Bueno, y hay un listado. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no motivo el acto administrativo y a mí me invocan como causal de nubilidad? Falta de aplicación del numeral primero del artículo 197. La sanción que me impusieron no fue lesiva. No que esté aceptando, se está diciendo la sanción no procede porque el acto administrativo en esa parte de la sanción es nula, porque no aplicaron el numeral primero del artículo 197. Es decir, yo creo que es un tema que va en doble vía. Nosotros los abogados normalmente lo que hacíamos era que en ese tema de las sanciones teníamos ya una especie de formato que adaptábamos a cada caso para efectos de decir por qué una sanción no era procedente. Entonces estaba la típica argumentación de es que no hay hecho sancionable porque la declaración se presentó bien y no hay factores falsos o equivocados en la declaración. Luego hay un segundo punto donde uno decía, aparte de eso, si en gracia de discusión se aceptara que la declaración se presentó mal, eso obedece a unos errores de interpretación. Entonces hay un eximente de responsabilidad, porque cuando hay diferencias en relación con las normas aplicables, entonces la sanción no procede, ¿sí? Y la administración se quedaba simplemente en el hecho de decir: mire, aquí nosotros determinamos que hay un mayor impuesto de tanto, y como hay un mayor impuesto de tanto, su sanción vale tanto, ¿sí?
A mí me parece que eso, desde la introducción de la ley 1607, cambió, porque el régimen de responsabilidad de las sanciones se volvió subjetivo. Entonces yo no solamente tengo que demostrar que la declaración, digamos, está mal, digamos, sí hay unos factores falsos, equivocados dentro de la declaración, sino que también el contribuyente incumplió con ese régimen de responsabilidad, en este caso subjetiva. Es decir, que la conducta que desplegó el contribuyente, en este caso, determinando un menor impuesto, digamos, que generó, para el caso de la administración, digamos, una acción lesiva que le causó un daño y que además él lo hizo, digamos, a sabiendas de que estaba haciendo algo mal, o sea, que estaba incluyendo unos valores que no correspondían. Es decir, la motivación tiene que evolucionar y uno no puede quedarse simplemente con el tema de yo determino la sanción y ya, ¿sí? Porque a mí me parece que ya el tema cambió, la discusión cambió y las normas aplicables al régimen sancionatorio cambiaron. Otra cosa que les quería decir, en relación con la tasación de las sanciones, es importante también, por ejemplo, en el caso de la sanción por inexactitud, tener en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado evolucionó en relación con lo que se entiende con factores equivocados. Digamos, factores equivocados se venía entendiendo como algo como si yo me equivoqué al momento de meter un costo A. O sea, me equivoqué en qué sentido, que yo creí que el valor era B, pero no era B, sino que era C. Entonces allí me equivoqué y hay un factor equivocado. El Consejo de Estado dijo no, realmente el factor equivocado también es cuando usted cree que procede algo, o sea, que procede una deducción y esa deducción no es procedente. Entonces ahí hay un factor equivocado, hay un erróneo entendimiento por parte de usted, contribuyente, en relación con los factores que digamos yo uso para efectos de determinar mi declaración. Y sobre eso hay varias sentencias de Carmen Teresa Ortiz. Yo no me sé los números, pero si la buscan como sentencias de Carmen Teresa Ortiz, factores equivocados o algo así, allí les aparece, digamos, ese cambio jurisprudencial que pueden tener en cuenta. Lo que nos habían dicho acá, para efectos de imponer sanciones, digamos, corrección más extemporaneidad, se puede hacer, pero yo tengo que determinar cada sanción aparte y luego sumarla en el renglón de la sanción y sustentarlas. Y no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema que conversamos hoy. ¿Sí hay preguntas? Que todavía falta que como media hora. Ok, ¿le comparten la presentación? Tomamos y volvemos al Pues yo, aquí en el instituto la tienen, ¿no saben? Ya les pedimos, sí. Yo mandé las dos presentaciones que hicimos. No llegaron. ¿No? No sé yo. O si me dan un mail, yo se la mando una vez. Sí, claro. Ese de Vera. Se la escribió. Yo se la doy a la Pero que sea seguro. Venga, ¿qué lo pasa? Ah, sí, 20.000 pesos. No, entonces soy de camino, que no van a. Claro que lo más desesperado es porque no puedo sacar. Nosotros su correo como Ese es Guzmán. ese Guzmán. Ay, él sí le puede mandar a todos. Sí. Sí. Ay, sí, ya está en la recuperación de todas las presentaciones. Toca explicarla porque es muy grande. Es muy grande. La profesionaliza. La cita pública. Esa estaba muy buena, que lo haciendo. Pero muy bien. Bueno. Y esa página. Ya no puede venir, fue la de. Todas las que han enviado están ahí. Yo no puedo ir. La
Claro.